Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, al Centro Asturiano de Madrid, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, en un acto tan entrañable, tan feliz y solemne al mismo tiempo. Singularmente, pues quiero saludar, por supuesto, a los directivos. También está Álvaro Cuervo, Manzana de Oro, muchas gracias Álvaro, de Carreño. Está también Cándido Alonso, una figura muy relevante de la hermana Casa de León, con la que tanto queremos y a la que tanto queremos. De manera que muchas gracias. Esperamos, por cierto, Cándido, retomar, según hablábamos hoy o ayer, ya no recuerdo, pues ese acto tan histórico entre nuestras casas como es los actos de la madreña asturleonesa. Y también está pues Isabel Ochoa, esposa de Joaquín Pisán, y una persona que ha dedicado, luego me referiré a ello, pues cerca de 50 años a la casa, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Y bueno, vendrán más personas. Espero que todos estén bien informados del horario, que es las 7. Este es un horario que hemos adoptado en fechas relativamente recientes. Algunas personas aún se despistan, pero estaba bien indicado. Tienes razón, Cristina. Bueno. Y aquí tenemos a Patricio, que de vez en cuando me inquieta porque se mueve un poco la cámara y vemos aquí a un personaje también... Hola, buenas tardes, Valentín. Felicidades a Pisán. Mi enhorabuena. Muy bien, te estamos oyendo perfectamente en todo el salón y estos son las nuevas tecnologías que también hemos incorporado, como en tantas otras instituciones, a pasos acelerados, y al final pues no nos ha ido tan mal porque nos permite efectivamente cubrir muchos actos en ese formato híbrido y ampliar el espectro de oyentes y de participantes en tantos actos. De manera que muchas gracias, y desde ti pues a los demás que también están en formato digital. Bueno, hoy nos congrega, como es bien sabido, la entrega de la Manzana de Oro a Joaquín Pisán. Por cierto, también quiero saludar a las personas que me acompañan en la mesa, bien conocidas. Empezamos por el extremo de la izquierda, está Pilar Riesco, secretaria general de nuestra Junta Directiva del Centro Asturiano. A su lado está Andrés Menéndez, presidente adjunto de la Casa. Está Carolina Pérez, a quien ahora presentaré un poco más detalladamente en el transcurso de mi intervención. Por supuesto, Joaquín Pisán. A su derecha, Francisco Rodríguez, que es presidente de honor, presidente de nuestro Consejo Superior, y es también presidente de Industrias Lácteas Asturianas René Picot. No nos cansaremos de decirlo, marca de excelencia, marca muy querida y que siempre nos apoya en todo lo que se le pide, y a veces sin pedirlo. De manera que muchas gracias, Paco, por esa contribución que tienes, no solo con nosotros, porque además es un gran benefactor del mundo de la cultura. Y a su derecha pues está nuestro director gaitero, Gonzalo Fernández Ruiz del Guaco. Muchas gracias, Gonzalo, que también nos alegrará y nos emocionará con su arte gaitero. Joaquín Pisán es cantante asturiano, tenor, socio de este centro asturiano desde hace más de 50 años. Si los cálculos no están errados, yo creo que por lo menos 54 años, aunque no lo parezca. Un artista singular por su manera de entender el canto y la gestión musical. Ahora le presentará a su hija con detalle, como acabo de decir, pero quiero destacar su actitud exploratoria, su actitud, se podría decir, heurística, de descubrimiento, mediante la cual, por ejemplo, ha unido la lírica y la poesía en muchos de sus proyectos artísticos, musicales, como en las obras dedicadas a grandísimos poetas, ¿no? Por citar solo algunos: Ángel González, Ramón Cabanillas, Rosalía de Castro, y entre los últimos, al menos hasta donde tenemos noticias, también con Emilia Pardo Bazán, que es una gran novedad. Y recuerdo que en fechas muy recientes en La Coruña pues tuvo un celebrado y hermoso concierto que fue muy bien acogido por todos. Es además un gestor cultural, un artista polifacético, leal a sus raíces. Sirva como recordatorio
el ciclo de canciones Madre Asturias, un hito en la música asturiana y una muestra de su interés por las tradiciones y la cultura de nuestra tierrina. Madre Asturias, una de sus banderas, siempre izada y siempre ondeante. Grises, madre, tus cabellos como en la niebla en tu cielo. Dulce, madre, tu sonrisa como quintana dormida. Verde, madre, tu esperanza como la niebla en las brañas. Destaco también un cancionero asturiano para el siglo XXI en colaboración con Antonio Gamoneda, Manzana de Oro igualmente de este Centro Asturiano de Madrid. Quiero recordar también que en 2019, tras muchos años, Joaquín Pisán ofreció en este mismo escenario un extraordinario y magistral concierto, un artístico presente institucional, un emotivo canto al Centro Asturiano de Madrid, con el que el flamante Manzana de Oro y sus acompañantes cautivaron al público. No quiero dejar de recordar de nuevo que su esposa, Isabel Ochoa, aquí presente, pues ha estado trabajando con nosotros 48 años exactamente. Son muchos años, se dice pronto, pero estamos hablando de medio siglo. Y en cierto modo, por supuesto, pues este acto también es un reconocimiento para ti, Isabel. Muchas gracias. Y ahora permítanme que presente sumariamente, según es costumbre también en la casa, a la presentadora, a su hija Carolina, que hablará, por supuesto, pues de su condición filial, desde el corazón. Y he de decir que Carolina Pérez Tamargo es madrileña, residente en esa hermosa ciudad que es Sevilla. Licenciada en Psicología por la Universidad Hispalense, también con un máster en Igualdad de Género y con mucha formación complementaria en el ámbito de la psicología del trabajo. Dispone de amplia experiencia en el Departamento de Fomento del Empleo de la Junta de Andalucía, también en la gestión y docencia de cursos sobre actividades de tiempo libre infantil y juvenil, sobre atención sociosanitaria a personas dependientes en su propio domicilio, así como en la elaboración de material didáctico, de programaciones didácticas, en la selección de docentes y en la impartición de cursos de sus especialidades, tanto presenciales como a distancia. De la hija vamos de nuevo a la madre. Hoy esa madre Asturias, siempre invocada a través de este Centro Asturiano de Madrid, embajada emocional y cultural del Principado de la capital de España, entrega este reconocimiento que es, no puede ser de otro modo, un dulce fruto de concordia. Enhorabuena, Joaquín, muchas gracias a todos y ahora, siguiendo el protocolo establecido, cedo la palabra, antes de a la presentadora, a don Francisco Rodríguez, que nos va a dirigir unas palabras. Muchas gracias a todos. Pues muy buenas tardes a todos, querido presidente, queridos amigos, querido Joaquín. La verdad es que para mí este acto de hoy es un acto muy especial en todos los sentidos. He dudado si debería presentarme aquí hoy a decir lo que me apetezca decir de manera espontánea o escribir algo. Entonces, si uno se pone a escribir, corre el riesgo de ser demasiado breve, porque en la escritura no se puede ser pesado. Pero claro, si uno dice algo breve, pues quizá tenga eso, por su brevedad, el aplauso de los que tienen que escuchar pacientemente. Por otra parte, me apetece que lo que diga yo hoy me sirva para mi próximo libro, como tengo por costumbre. Entonces, este acto de hoy quiero que quede reflejado en ese libro, Joaquín. Seré muy breve, pero eso sí, quiero ser muy denso. Mi intervención de hoy es muy especial, porque se trata de glosar con brevedad lo que es y representa la figura de un hombre nacido para la música, que es tanto como hablar de la afinación, de la sensibilidad, del timbre y no precisamente de la pirotecnia. La voz de Joaquín, como la de todos los cantantes de verdad, tiene su recorrido natural. Es la voz que suena como salida serena de un apacible manantial. Joaquín es persona que lleva en el recuerdo la devoción que siente por algunos de los que fueron sus compañeros, entre los que destaca a gran distancia Alfredo Kraus. Joaquín Pisán es probablemente
La persona cuya admiración por el tenor canario es recogida no solo desde la mente, sino también desde esa zona íntima donde bullen los sentimientos más nobles del hombre. Y lo expresa siempre en privado y en público. Un rasgo, Joaquín, que te honra como compañero, como discípulo y también como persona. Todos sabemos que Joaquín hizo y hace mucho por elevar el nivel musical de nuestro folclore asturiano. A ello ha dedicado tiempo y esfuerzo de manera extraordinariamente generosa. Y la mejor prueba es ese álbum reciente, ese cancionero donde resaltan las condiciones creativas que en el orden musical posee el tenor, puestas a contribución para que la música como tal contribuya a ayudarnos en el conocimiento y en el sentimiento que nos traslada Antonio Gamoneda desde su poesía eterna y maravillosa. Pero permítanme decir que Joaquín habría podido nacer entre los riscos de los Abruzos, allí donde los Apeninos imponen su ley y el mar Adriático propone la paz. Porque esa es la región del mundo donde nació Paolo Tosti, el compositor italiano que compuso la excelente música de inspiración popular y de contenido culto que años más tarde interpretaría Joaquín Pichán, tal vez, con mayor acierto y fineza de lo expresado por unos y otros entre los tenores actuales en el mundo. Lo digo convencido a sabiendas de que en el recorrido entre los Abruzos y el Cueto de Arras, allá por Gaitanieros, que es el recorrido donde la voz de Pichán brilla como ninguna, es también el sitio donde el tenor canta cerca del cielo, por encima del tejado terrenal. Por eso San Pedro ya le ha dicho, después de oírle, además, cantar el Ave María de Mascañi, que tiene la puerta abierta con tal de que entre cantando en el paraíso, de modo que ya lo sabes. Creo que tengo desde luego que felicitar al Centro Asturiano de Madrid, a su junta directiva y a su presidente Valentín Martínez Otero por el gran acierto que supone esta manzana de hoy, tanto en el orden de los méritos artísticos como en el reconocimiento de los valores más amplios que los cangueses sabemos que residen en la figura de este extraordinario tenor llamado Joaquín Pichán. Joaquín, venga ese brazo. Ya es más, nadie se atreve a decir nada. No podemos hablar los demás. Paco, muchas gracias. Yo quiero decirte una cosa, y es que vas a recoger esas palabras en un libro, pero antes tienes un compromiso con esta casa porque pretendemos publicar una separata, de manera que seamos primicia, eso esperamos. Y esto va también para vosotros, por favor, para lo que pueda decir eventualmente Joaquín. Y ahora, Carolina, te corresponde hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los que hoy nos acompañan en este acto de entrega de la Manzana de Oro a Joaquín. Gracias por su asistencia. Antes de nada, agradecer al presidente de este centro asturiano, don Valentín Martínez Otero, y a su junta directiva la concesión de este reconocimiento a mi padre por su trayectoria personal y artística. También por haberme invitado a pronunciar estas palabras de presentación. Trataré de citar algunas vivencias de mi padre, más que su trayectoria profesional, que más o menos ya todos la conocemos, y que se refieren a un ámbito más familiar y personal. Cuando me he enfrentado a esta presentación, me han abordado tres pensamientos. Por un lado, la figura de mi padre, claro está. Por otro, el Centro Asturiano de Madrid y, finalmente, Asturias. Comenzando por esta casa, decirles que el Centro Asturiano de Madrid es para mí y para mi familia un sitio entrañable y querido. Veo a mucha gente conocida que me conoce desde que era pequeña. En la antigua sede de la calle Arenal pasamos muchísimas tardes después del colegio, mis hermanos y yo. Participábamos de actos, fuimos a fiestas de disfraces, no sé si lo recordarán, clases, corríamos por aquellos salones interminables.
También visitábamos con frecuencia la Quinta Asturias, llegando a ser elegidas Xaninas, mi hermana Clara y yo. Entenderán la emoción que siento yo ahora mismo. En esta casa de Asturias, esta es la casa de Asturias, y para nuestra familia, Asturias es nuestra casa. Nosotros, mis hermanos y yo, nacimos en Madrid, pero mi padre siempre nos ha trasladado su amor por la tierra, y la sentimos muy cerca del corazón. Con respecto a mi padre, Joaquín, decirles que nació en Pixán, una pequeña aldea de apenas 20 casas en Cangas de Narcea, que es el mayor de 4 hermanos varones, que de su padre Antón heredó la afición por la música, por la jota, por el son de arriba, por todos los bailes tradicionales y las ganas de disfrutar la vida. De su madre Oliva, mujer menuda e inteligente, de risa abierta y ojos verdes, heredó un corazón puro y sin artificios. Una figura importante en sus primeros años fue su abuela Pepa, en la cual encontró, además del amor de abuela, comprensión y apoyo. Con apenas 5 años fue a vivir con unos tíos a Cangas de Narcea. En el bar que estos regentaban, comenzó a cantar, encima de la barra para que se le viera y se le escuchara. Era muy chiquitito. Esas fueron sus primeras tonadas y sus primeros sueños, alentados por Fariñas, famoso gaitero cangués, que vio en aquel niño menudo y travieso unas facultades especiales. Con 13 años se trasladó a Madrid, siendo desde entonces su residencia habitual, aunque viajaba frecuentemente a Asturias por trabajo, para visitar a su familia, amigos y recibir lo mucho que le ofrecía su tierra. En el Centro Asturiano de Madrid encontró un lugar donde compartir con sus paisanos la añoranza que les suponía estar alejados de su tierra. Perteneció durante varios años a la agrupación folclórica y coro de esta casa y entendió que no se puede vivir ajeno a sus raíces y decidió llevar el nombre de Asturias por todo el mundo, poniendo en valor su folclore. En esta casa encontró también a las 2 mujeres de su vida. La primera, mi madre, Teresa, ensayando la canción En toda la Quintana en el Salón de los Espejos de la calle Arenal, que quizá recuerden. Y fue su primera mujer, con la que se casó muy joven, y tuvo 3 hijos, Clara, Sergio y yo. Con el correr del tiempo, conoció a Isabel, y ¿qué les voy a contar yo de Isabel? Pues ya la conocen, ¿verdad? Su gran vocación era la música, y comenzó sus estudios en la Escuela Superior de Canto. Fue su voz y su innata capacidad la que le ayudó a trabajar su instrumento y darle el barniz clásico que en esos momentos no tenía. Formó parte del coro nacional, pero sus inquietudes le hicieron buscar otros caminos. Quería brillar solo. Fue premiado con la beca Humboldt en Alemania y continuó su formación durante 1 año en la Scala de Milán. Sin dejar de estudiar, alternaba conciertos y grabaciones discográficas. En el año 81 hizo un concierto con motivo de la firma del acta de constitución de la Fundación Príncipe de Asturias. Y el año siguiente, en la entrega de los premios Príncipe de Asturias. En el 82 ganó el concurso internacional de canto Miguel Fleta. Estos datos los doy porque para mí fueron importantes en la vida. Y en el 84 actuó en el Teatro Real de Madrid, presentando su disco Madre Asturias, que ha referido Valentín, bajo la dirección de Jesús López Cobos y grabado en Londres con la Orquesta Filarmónica, compuesto por Antón García Abril y José León del Estal. Recuerdo bien ese concierto, y algunos a lo mejor me recuerdan también de ese concierto, ya que lo pasé llorando desde la primera a la última canción, fruto de los nervios y de la emoción, porque aunque era una niña, entendía bien lo que suponía esto. Esta costumbre de llorar la he mantenido en más de un concierto, así que a lo mejor me recuerdan por ello. Mi padre no es un cantante lírico al uso, lo ha comentado Francisco y es cierto. Ha investigado para poner música a magníficos poetas de este país, Antonio Gamoneda, Ángel González, Ramón Cabanilla, Rosalía de Castro, Pablo García Baena, María Lejárraga y recientemente a Emilia Pardo Bazán, que ha comentado Valentín. Hago mención especial de la grabación que ha realizado del compositor italiano Paolo Tosti, un trabajo al que tengo un especial cariño. Ha viajado por España, Europa y América, consiguiendo numerosos éxitos y vivencias. Una de las grandes virtudes del ser humano es la gratitud, y mi padre es muy agradecido a sus maestros, a su familia, a sus grandes amigos, que han sido en muchos casos mecenas,
y a la vida, que le dio un don que ha marcado su existencia. Y tomando como base ese agradecimiento, ha ayudado y sigue ayudando a artistas noveles que se han formado con él y han aprendido de su ilusión y de su trabajo. Cuenta con más de 30 grabaciones de música asturiana, gallega, copla, religiosa, italiana, iberoamericana, cantado de todo. La palabra que se me ocurre para definir su trayectoria es perseverancia. No conozco a nadie con esas ganas de crear, soñar con nuevos proyectos y de conseguir llevarlos a cabo. De mi padre he heredado el amor por la música, más por imitación que por empeño suyo, la verdad. Sus aficiones, además de la familia, son sus amigos, pocos pero de máxima categoría, que siempre le apoyan incondicionalmente. Y sus partidos de tenis y de ajedrez, que son lo único que les hacen perder un poco el buen humor, si es que pierden, claro. Para terminar, me gustaría citar una frase que no recuerdo dónde leí, pero que refleja un poco esto. Sé aquello para lo que has nacido y busca la excelencia en lo que hagas. Ese es el resumen de estas palabras dedicadas a mi padre. Él ha nacido para cantar y busca sin descanso la excelencia en su arte. Este galardón se une a otros entregados por sus paisanos, que estoy segura que son los más entrañables que tienen. En nombre de sus hijos y nietos, os doy las gracias por la entrega a nuestro padre de esta manzana de oro, importante reconocimiento de esta casa querida, y por su ya larga trayectoria artística y personal. Te queremos y admiramos, papá. Muchas gracias, Carolina. Te pedimos también esas palabras para una separata. Y yo quería, porque se me ha olvidado citar, que tenemos otro manzana de oro al menos en el salón, que es don Pedro Zurita. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, junto a él, aunque se ha movido ahora, Ricardo Gatoré, que es el director de nuestros encuentros, el Foro de Integración Social. Muchas gracias también. Y bueno, me parece que tiene que vernos las adhesiones nuestra secretaria. Buenas tardes. Como era de esperar, Joaquín es una persona muy querida y ha tenido multitud de adhesiones. Manuel Villacellino dice: querido presidente, te ruego transmitas el entrañable amigo Joaquín Pisián nuestra más calurosa felicitación por el galardón de la manzana de oro del centro que le entregáis, sin que podamos acompañarle como era nuestro deseo. Felicidades al galardonado, a su familia y al centro asturiano. También Blanca y Miguel escriben: sentimos no poder acompañarte en el acto de entrega de la manzana de oro, de la que no solo eres sobradamente merecedor, sino que tu categoría como cantante, como asturiano y como persona te han hecho acreedor a ella hace ya muchos años. Evidentemente el tiempo pone a cada uno en su lugar y tú ahora para esta casa estás donde mereces, entre los grandes de Asturias. Enhorabuena y un fuerte abrazo. Honorio Feito también se disculpa por no poder asistir. De la delegación del Gobierno, también de Asturias, doña Alesia Deilia Losa Carballido, disculpa su asistencia. Del Consejo de Comunidades Asturianas, su presidenta María Antonia Fernández Felgueroso. De la Secretaría de Consejería de Presidencia, Rita Camblor, la consejera de Presidencia también se disculpa. Del Ayuntamiento de Gijón, doña Ana González Rodríguez, también agradece la invitación y disculpa a este acto. Igualmente del Ayuntamiento de Castrillón. Avelino Acero escribe: querido Joaquín, me resulta imposible como hubiera deseado estar contigo en este entrañable acto en el que recibe la manzana de oro, sin duda merecidísima. Un asturiano con tu bonomía, tu permanente inquietud por la creación y unos valores artísticos como los que tienes y has trabajado a lo largo de tu vida, merece esta distinción que seguro vas a llevar con orgullo dentro de tu alma canguesa. La tendrás para siempre en lo más profundo de tu corazón, como te tenemos a ti en el nuestro, los que tenemos el orgullo de considerarnos tus amigos. Un grandísimo abrazo.
Pedro Páramo también escribe: querido presidente, ante la imposibilidad de asistir hoy a este acto, te quiero hacer llegar mi felicitación a la Junta Directiva del Centro por la concesión de la Manzana de Oro a Joaquín Pisián, que tanto hace por la difusión de nuestra música tradicional en todo el mundo. Y a mi amigo Joaquín, el gran cantor de Asturias, mi enhorabuena por este merecido premio y mi cariñosa bienvenida a la pomarada dorada de esta casa. La Casa de Asturias de Guadarrama también nos escribe un email para adherirse al homenaje. Gustavo Soler Pertero nos ha hecho llegar una nota: querido presidente y amigo Valentín, a última hora me surge un compromiso que me impide acudir a acompañar a Joaquín como tenía previsto. Te ruego transmitas mi felicitación efusiva a nuestro tenor y que acepte mi enhorabuena por haber sabido incorporar a nuestra pomarada a una persona de la calidad humana de Pisián. Con un fuerte abrazo, Gustavo. También hemos recibido en la oficina llamadas de Francisco Fernández Tejero y Teresa Armela. Enhorabuena, Joaquín, por la Manzana de Oro. Sentimos mucho no poder acompañarte este día, que esperamos que disfrutes acompañado de tus muchos amigos. Un abrazo. Francisco Javier Menéndez Albuerne: querido Joaquín, recibo un abrazo y mi más sincera enhorabuena. Estoy en Asturias y por eso no puedo acompañarte hoy en tu merecida manzana, que sabes que para mí debería de haber recibido hace tiempo. El Centro SEN de Barcelona también se adhiere. Rafael Lobeto Lobo y varios directivos también se han disculpado: David de Santiago, Cristina López Brañas, Joaquín y Jessica Mancebo, Miguel Puerta, José Nicanor González. Y eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Pilar. Al menos también se ha excusado Alfonso Estébanez, otro directivo, y otros más que no nos ha dado tiempo a recogerlo. El padre Ángel, que me llamó a mí exprofeso, que bueno, haría lo posible, pero que desde luego se sumaba a este acto, y en fin, pues muchas personas, como hemos podido leer. Entonces vamos a hacer entrega de la Manzana de Oro en este momento. Luego, Pilar, por favor, nos lees el título acreditativo, el diploma, sí, que creo que lo tienes, pero antes vamos a hacer entrega en la persona de nuestro presidente de honor, don Francisco Rodríguez. Muchas gracias. Antes de darte la palabra, vamos a leer el título. Por favor, Pilar. De nuevo, Andrés, si te las puertas. El Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socio de honor a don Joaquín Pérez Fuertes, Joaquín Pisián, por haberle sido concedida la Manzana de Oro, máximo galardón de esta casa regional, por llevar siempre a Asturias en su destacada y dilatada trayectoria musical. Madrid, 5 de noviembre de 2021, firmado por el presidente y por mí. Bueno, claro que quiero decir algo. Desde luego, muchísimas gracias, ante todo, querido presidente. No voy a cometer la torpeza, desde mi punto de vista, de decir que no me la merezco. Porque realmente eso no deja de ser una no verdad. O sea, uno siempre cree que merece más de lo que merece. Y en todo caso, no voy a preguntar si lo merezco o no, porque igual me decís la verdad.
Por tanto, querido presidente, a ti y a todos tus compañeros de Junta, querido Paco, mi queridísimo Paco, muchísimas gracias por este reconocimiento, que yo no sé si estaré a la altura de las circunstancias, al menos hoy, al decir estas palabras que desde luego me salen del corazón. Eso sí puedo, claro. Hablar de esta casa para mí es... tendría que escribir un libro porque claro, son 50 y tantos años. Mi querido amigo Paco González sabe muy bien que cuando él llegó a esta casa yo ya estaba aquí. O sea que yo debí nacer con esta casa. No, eso no es verdad, pero realmente son muchos años los que llevo aquí. Y he tenido vivencias de todo tipo. Unas mejores que otras, como todo el mundo. Y desde luego tengo muy presente lo que fue la casa para mí. Fue la plataforma donde yo me he podido hacer, pues no sé si mucho o poco, eso ya, pues ahí está lo que he hecho, desde luego. Ha sido la plataforma que yo utilicé. Es verdad que no tenía otra, ¿no? Pero debo decir también que fue la mejor en aquel momento para yo poder desarrollarme no solamente como músico, como cantante, sino como persona. Recuerdo muchísimos amigos. Tengo, pues, no sé, quizás no deba decir ningún nombre porque eso corres el riesgo siempre de dejar a gente que luego, cuando te acuerdas de lo que dijiste y sobre todo de lo que no dijiste, no te lo perdonas. Por tanto, con decir muchísimos amigos, ya digo bastantes, porque es verdad que en todos estos años da tiempo a todo, también a tener enemigos, enemigos no mortales, no es de los enemigos que te quieren matar, literalmente, pero sí aquella gente que, bueno, pues que te desprecia, que no te valora, y a lo mejor en algunos casos está con razón, ¿no? Porque yo debo reconocer, al día de hoy, ya con esta edad que uno va teniendo, que todas las cosas que hice no han estado bien. Y ya que este sitio es el lugar donde yo pasé tanto tiempo, quizás desde aquí también sea la mejor plataforma. Tengo poca voz, ya no lo tenía. Ya no puedes cantar. No. ¿Por qué no está acostumbrado al micrófono? No. Sea el lugar para pedir perdón a mucha gente a la que le haya podido, pues con mis actuaciones, y no me refiero a las actuaciones artísticas, obviamente, con mis andares por la vida, les haya podido ofender. Y, por otro lado, pues, si uno es capaz de reconocer esto, pues yo creo que al menos un cierto perdón, por lo menos, puede tener. A ver, una vez hecha esta declaración, que ya quizás una persona bien cimentada culturalmente no tendría el control sobre las emociones. Yo debería tenerlo, porque estoy acostumbrado a salir delante del público ya, pero este es un acto muy especial para mí. Y estoy ciertamente muy emocionado, a ver si consigo recuperar
las riendas de mis bueyes o de tal y acabo esto con una cierta dignidad. Bien, lo que yo quiero decir en definitiva, o quiero decir también, que estoy muy agradecido a esta casa, muy agradecido por haberme soportado durante tanto tiempo. He vivido aquí situaciones no buenas para mí y para mi mujer, que ella y yo bien lo sabemos, también este presidente, también Francisco Rodríguez. Pero reconociendo que esta casa es lo que es hoy gracias a todos los que la han regido. O sea, todos sus presidentes y todos sus directivos es lo que han llevado este barco a donde es hoy. Por tanto, que uno puntualmente haya tenido encuentros con alguien puntualmente, no pasa nada. Eso hay que echárselo a la espalda y lo importante es que estamos aquí los que estamos. Y bueno, cancelo este capítulo y quiero referirme a lo que ha sido mi vida en relación a la música en general, al canto específicamente. Y ahora en estos últimos tiempos he descubierto una cierta afición a la composición y preciso lo que subrayo esto de la afición. Yo me tomo a veces unas licencias que, como soy el jefe, en el sentido, a ver, me explico, quiero decir, a mí no me contrata nadie, tengo que contratar yo los espacios, contratar a mis colaboradores, pensar en los proyectos, desarrollarlos, y entonces pues tengo esa responsabilidad, pero también tengo el privilegio de hacer lo que quiero hacer. Es verdad que corres tanto riesgo que a veces te equivocas mucho. Afortunadamente, en el plano musical, me parece que no me he equivocado mucho a tenor de los resultados que se pueden ver. Y perdón por esta... hablar de uno, debería uno no hacerlo, pero bueno, la falsa modestia tampoco sirve para nada. He hecho muchas músicas, he cantado muchísimas músicas, o sea, 50 años encima de un escenario dan para mucho. También para hacer cosas malas, algunas de las que he hecho al día de hoy las oigo y digo, pero madre mía, ese día, ¿por qué no tendría un cólico de barriga que no me permitiera hacer esta barbaridad? Pero bueno, algunas de las cosas que hicimos, ciertamente, y a este punto debo agradecer mucho, y no hace falta que lo diga porque se es sabido de todo el mundo, el apoyo, siempre el apoyo, pero no solamente desde el punto de vista económico, que claro, básicamente cualquier iniciativa que tenga una ambición de todo tipo también tiene un coste económico. Me estoy refiriendo obviamente al apoyo incondicional siempre de Francisco Rodríguez, Paco, mi querido amigo Paco. Él ha hecho posible que mis veleidades artísticas se hayan cumplido en gran parte. Es verdad que no ha sido solamente él, es verdad también, a este punto debo recordar cuando en el año 84, para ti, cuando tú consideres que tú me vas marcando el tiempo porque me puedo ir del tiempo, en el año 84, mejor dicho, en el 83, acabado de venir hacía 2 años que venía de hacer mis estudios en la Scala de Milán, donde conocí, por supuesto, a muchísima gente de primer nivel. Obviamente por ese teatro pasan los grandes de la dirección, del canto, de la escena. Allí conocí a Zeffirelli, conocí a Carlos Kleiber, conocí a Plácido Domingo, por supuesto a Alfredo Kraus, y conocí a la que estrenó Turandot, por ejemplo, que se llama Gina Cigna, que fue mi maestra, una de mis maestras en Italia. Bueno, cuando
vi ese mundo de la lírica con mayúsculas, que es la ópera, y conocí bien lo que era aquello. Hice una reflexión, no sé si inteligente o no, yo creo que sí, al día de hoy creo que sí, de que aquello era realmente difícil y quizás a mí me faltaban algunas cualidades, aunque era muy adulado, debo decirle que me querían y me decían qué voz, qué tal, qué talento y estas cosas que yo me creía a medias. Es fácil engañar a uno cuando tiene pocos años, esto también se lo digo. Uno siempre tiene la tendencia a quererse solamente lo bueno, por cierto. Lo malo, y claro, no siempre te lo dicen tampoco lo malo, porque en el mejor de los casos te dicen, ya a mí qué me importa, ¿verdad? Que se estrelle solo que... entonces uno tiende a tenderse a lo bueno. O sea que sí que hablaban de las virtudes que tenía, sí, ciertamente, pero me di cuenta que eso de cantar ópera realmente era muy difícil, aunque la he cantado esporádicamente. Era muy difícil y que yo quería hacer un camino que no estaba escrito. Y por tanto ahí entronco con lo que dije antes de que no me contrataban. Sí me han contratado. Por ejemplo, debuté en el Teatro de la Zarzuela en el año 81 o por ahí, con El Caserío, después hice Los Vagabundos, hice un estreno mundial, que es este de Los Vagabundos, y luego hice Los Gavilanes. Sí me contrataron, pero no era la frecuencia que se necesita para hacer una carrera como cantante, y por tanto pensé en que seguramente este camino que he cogido a través de, como telón de fondo y como leitmotiv, Asturias y su música, ha sido el mejor acierto que he podido tener, creo yo. Luego, por tanto, he optado por abrir un espacio ahí con la música asturiana que me lleva a abordar mi primer proyecto, que nada más y nada menos fue London Philharmonic, López Cobos, Abbey Road. Por cierto, es donde grabamos los Beatles, y hice el recorrido ese, pasé yo también por el paso de cebra, ese famoso de los Beatles. No hay constancia de ello, pero sí lo hice. Sí. Y bueno, pues ese disco que Paco Rodríguez bien conoce porque fue uno de sus impulsores, ha tenido el respaldo, por primera vez, un proyecto de musical y en definitiva cultural, artístico, ha tenido el respaldo y ha sido una iniciativa institucional del gobierno del Principado de Asturias, obviamente. Por aquel entonces Rafael Fernández era el primer presidente preautonómico. Tuve la ocasión de contarle el proyecto y él dijo, este es un proyecto de interés regional, por tanto, pasármelo por escrito, que lo vamos a apoyar y vamos, con toda seguridad. El Principado de Asturias abrió una cuenta, no sé si te acordarás, Paco, de esto, o sea, la presidencia del Principado de Asturias abrió una cuenta con 500.000 pesetas de la época, que no era poco, e invitó con carta del presidente a todos los empresarios e instituciones del Principado, dependientes o no de la institución, a participar en ese proyecto, y además lo argumentaba. Debéis apoyar esto, o queremos que apoyéis esto por todas estas razones, entre otras la de interés regional. Con ese dinero, que no fueron poco, fueron 20 millones de pesetas de la época, no era moco de pavo, nos fuimos a Londres a grabar un disco que se llamó y que se llama Madre Asturias, que es probablemente el disco de música asturiana más, no sé si más importante, quizás esa no sea la, pero sí es único, ¿no? Y es una referencia a la que, no tanto por mí, que también, ¿por qué no?, sino por toda la gente de primer nivel que me acompaña. Como les dije, London Philharmonic,
una de las mejores orquestas de Europa, Jesús López Cobos, uno de los mejores, si no el mejor director español, sinfónico y de operístico, por supuesto Antón García Abril, que está en el conocimiento de todos ustedes, es el gran compositor español, y todo eso también desde el punto de partida de la poesía de un ilustre asturiano, socio, y creo que es Manzana de Oro también de esta casa, o no estoy seguro, que es José León del Estal. Sí, bueno, pues para ese disco, es que quiero contarles esto porque creo que tiene interés para mí al menos en contárselo, no sé si para ustedes, me disculpan si no es así. La génesis de este gran proyecto, y digo gran por la gente que me acompaña, como insisto, fue en un primer contacto con Stein, ¿no? Sí, en el año 1974. Sí, claro. Yo he tenido una gran relación con José León del Estal, y entonces amistad incluso, riñas por parte del recuerdo un concierto que hicimos para el Centro Asturiano en Bellas Artes, que canté de bis, o sea, no en programa, no estaba en programa, La mina y el mar, que fue uno de mis banderas en todos estos años, que todo el mundo conoce, pero como La mina de la Camocha, pero realmente se llama La mina y el mar. Y al día siguiente viene y me echa una bronca inmensa, me dice: pero ¿cómo te atreves a hacer esta canción y no ponerla en programa? Tú, cada programa que haces tienes que ponerla. Y es, pues, me dejó un poco tal, pero yo creo que tenía razón, porque primero es una gran canción y después, coño, si no defiendes tú lo tuyo, ¿quién te lo va a defender? Y tenía la canción que más me gustaba de todas las que cantabas. ¿Cuál? Mi suegra. ¿Ah, sí? Bueno, pero, claro, por esas razones, pero bueno, la razón fundamental por la que yo encargué este proyecto a José León del Estal, primero, es por su dimensión como gran poeta y, por supuesto, gran poeta asturiano. Había escrito otros iconos también, por ejemplo, Si yo fuera picador del Presi. Claro, la gente dice, si yo fuera picador del Presi, ¿cómo del Presi? ¿Y los autores qué? ¿Qué pasa con los autores? ¿Quién se acuerda de los autores? Los intérpretes estamos siempre al servicio de lo que escribe alguien. Nosotros sin lo que escribe alguien no somos nada. Es verdad, ahora estoy en la parte de intérprete, voy a ponerme luego en la parte de compositor y entonces defenderé lo contrario. Pues esto es igual que cuando firmas un contrato que te pones de un lado contigo mismo y luego pasas al otro lado de la mesa y lo firmas en calidad de yo quise de qué. Bueno, esa canción y tantas otras de José León del Estal son las que me llevaron a encargárselo a él, y le dije: Pepe, me gustaría hacer un disco y va a ser con una gran orquesta, con un gran director. Por cierto, no les hablé de dónde lo grabamos, sí de dónde lo grabamos, pero no quiénes fueron los técnicos. Los técnicos fue nada más y nada menos que Christopher Rebu, que fue uno de los más grandes, ya muerto, claro, bueno, claro, porque tenía muchos años, no por otra razón, de la ópera de la Deutsche Grammophon, que es uno de los grandes sellos, y James Love, uno de también de los grandes, que era el ingeniero de sonido. Y le dije: mira, hay que hacer 4 poemas, o sea, en definitiva, al final 4 canciones que sean representativas de lo que es nuestra tierra. Una canción a la emigración que se llame Madre Asturias, otra canción a lo que es la desertización desde el punto de vista del levantamiento de las que hacen la minería, y queda eso desértico ahí, y otra a la fauna. Bueno, en definitiva son 4 canciones que son las únicas originales de ese disco. Los demás son todo recreaciones
y digo bien recreaciones, porque parte del dato popular, pero luego realmente hace una obra de concierto. A Paco no le gusta mucho que la orquesta se coma al cantante. Yo traté más de una ocasión de explicarle que el concepto sinfónico Wagner ya lo tenía, a la voz la trataba como un instrumento más dentro de la orquesta. Quizás este concepto de Madre Asturias pase esto también, ¿no? La voz, no tanto, la voz se oye perfectamente, Paco se oye, pero es verdad que está incrustada en esa sonoridad general. Por tanto, este fue uno de los puntos importantes en mi trayectoria. Recuerdo el Teatro Real, claro, es verdad, con muchos nervios, y que aquella orquesta me comió, también lo reconozco, y me comió literalmente, porque claro, la música tiene que ser sonido, pero sonido controlado. Marta, que es músico, sabe muy bien lo que es eso. No se puede gritar continuamente. Y por supuesto no se puede decir lo mismo te quiero que te mato. Después de esto han venido muchos trabajos que he hecho. Por supuesto recuerdo a los que... Bueno, todavía no he agradecido a mi hija la emoción de mis palabras, de sus palabras, que me han producido una emoción extraordinaria. Ella sabe muy bien lo que son para mí, y yo creo saber lo que soy para ellos también, que ella lo ha dejado bien claro. Gracias, hija, por todo. Y vamos bien, ¿eh? Y vamos bien hasta aquí, ¿no? Por supuesto, quiero agradecer a mi mujer Isabel, también a mi primera mujer Teresa, que me ha aguantado 16 años, que no son pocos, y por supuesto el día de hoy es otra historia con Isabel, y digamos que en parte yo creo que esta manzana, Valentín, que aprovecho para darte una vez más las gracias a ti, pues también se la debo a ella, porque seguro que algún caciqueo habrá hecho, ¿no? ¿O no? No ha hecho nada mal. No sé, no estoy seguro. No, bueno, a Paco le gusta mucho la música italiana, a mí también. Yo, mi formación fue básicamente italiana, y tengo una querencia y un gusto, se podría decir, por la música de salón italiana, por supuesto por la ópera, pero ya dije que no me he dedicado profesionalmente. He debutado en Teatro Campoamor, por cierto, con la Lucia, el Esposino de la Lucia, un segundo papel, nunca un primero, y he cantado ópera en mis conciertos. Por ejemplo, he cantado muchas veces el Elisir de Donizetti, he cantado pues, y zarzuela también. Pero lo que más he hecho ha sido conciertos. Y con relación a la música asturiana, que es lo que me interesaría a mí decir, y insisto, Valentín, cuando consideres me das así un golpe y me dices, ya está bien. Me preocupa es luego para tenerlo en la separata. Lo reescribo, no te preocupes, oigo y reescribo. Bueno, pues es que es muy largo. Ay, sí. Bueno, Joaquín, sí. Bueno, me interesa mucho compartir con ustedes cuáles son mis inquietudes en relación a lo que yo entiendo que debe ser la música de inspiración folclórica o de tradición, con pretensiones de escenificarla. Quiere decirse que cuando la gente de este mundillo de lo tradicional se refiere a la música autóctona, en este caso asturiana,
No, porque eso tiene que ser en el Chigre, donde se canta es en el Chigre y donde naces ahí y hay que cantarla con esos criterios, o en el Prado, o en el monte, o con las vacas. Sí, yo canté con las vacas, sí, y por cierto, tenía un cierto éxito, porque había una moza enfrente en otro Prado que me oía y bien, la cosa iba bien, pero no estamos hablando de eso. Resulta que todos ellos luego tienen la pretensión de subirse a los escenarios, y como no hay posibilidad de subirse a los escenarios, pues se suben a los escenarios y trasladan aquellas maneras de hacer o aquellas prácticas a los escenarios, y eso no vale. Eso no vale porque el público está informado y el público es exigente, y entonces si es un público medianamente exigente, como lo hay, pues eso no lo compra. No lo compra, y sobre todo, y permítanme que lo diga, y sé que a lo mejor esto a mucha gente y no le va a gustar, y es que se instala la mediocridad. Y ya está bien. Perdemos, y ahí ya puedo entroncar con los valores estéticos también. De esto sabe, yo aprendí mucho de Paco en estas cuestiones, porque lo oigo siempre con mucho interés. Los valores estéticos son valores también, claro que sí. No solamente los de fondo, sino los estéticos. Y, por tanto, si quieren escenificar y quieren venderlo como un producto que es la pretensión mía, tenga la pretensión de llamar la atención de gente que no necesariamente sea asturiana y que solamente el hecho de hacer un giro ¡Adiós, Ugarín de Pío! Bueno, eso está muy bien para nosotros, pero eso está bien para ellos, está bien, pero no que huela demasiado a cucho, ¿no? Y sobre todo hay una cuestión que yo trato de trasladar a todo aquel que me hace una consulta sobre este aspecto, y es: el saber no ocupa lugar, por favor, estudiar, no vais a dejar de ser más asturianos, ni tan asturianos, aunque sepáis más. No os preocupar porque aunque sepáis respirar bien, tengáis la voz entrenada adecuadamente, todo eso no va en detrimento de vuestra asturianía, si es que la tenéis, que no, el hecho de nacer en Asturias no significa que seas muy asturiano. ¿Cuántos hay que no lo son? Por tanto, eso es, querido Valentín, lo que a mí ahora mismo a estas alturas, más allá de redactar músicas y como ves, Marta, soy cuidadoso en eso de decir componer. Yo no soy un compositor, yo soy un redactor de músicas y naturalmente un intérprete. Hay que ser cuidadoso con eso, con esas cuestiones. No se puede no se puede claro, porque la cuestión está en la siguiente historia, y es que resulta que ahora, antes de aprender, ya les dan escaparates para que canten. Pero bueno, usted, ¿cómo canta si no aprendió todavía? ¿Cómo es posible? Tiene usted que estudiar primero y luego salir a cantar. Hay una televisión en el Principado de Asturias, que yo soy muy crítico con la programación que hacen ahí, les digo, pues no, aquí no vale todo, no deis pábulo a gente que no tiene que estar ahí porque no debe estar, porque trasladáis un mensaje y trasladáis un predicamento falso y desde luego de bajo nivel artístico y cultural. Por tanto, ya me estoy enrollando demasiado, no quiero... ¿Ha dicho alguien que sí? Sí, no voy a leer la cartilla en casa. Bueno, miren, voy a resumir.
voy a resumir, no resumir, sino voy a decir solamente muchísimas gracias a este centro asturiano por esta concesión de esta manzana. Sí, quería decir una cosa. No sé si esto es políticamente correcto. Verá, yo las manzanas que más me gustan son las que robo. Esta que me habéis dado con tanta generosidad, tengo miedo a no apreciar la bondad que tiene, ¿eh? Bueno, sí quiero unir el discurso anterior con lo que voy a decir ahora, y es que la música en Asturias, el canto asturiano, está en un momento de... necesitaría buscar algunas referencias más sólidas de las que tiene. En cambio, la gaita, y por eso está aquí hoy y arriba el gaitero, nuestro gaitero de cámara se podría decir, Gonzalo, que yo le pedí al presidente si no tenía inconveniente que nos acompañara a la misa, porque quiero hacer un homenaje como conclusión final a ese mundo de la gaita que es el instrumento por autonomasia de Asturias, y que los gaiteros modernos, entre los que está él, pues han hecho una auténtica revolución desde la formación académica, desde el estudio. Ustedes conocen bien esa frase que dice: ah, ese ya es un gaitero, en tono despectivo, ¿no? Lo conocemos bien, ¿no? Refiriéndose a que, bueno, esa persona poco seria, ¿no? Yo un gaitero, que decimos en Cangas. Hoy ya no se puede decir eso de un instrumentista de gaita, de los que hay en Asturias y en todos, en Galicia y en cualquier otro sitio, porque no solamente han dignificado, si es que en algún momento no lo estaba, el instrumento, o sea, la gaita, sino que además son ellos mismos personas de formación académica, son universitarios en su mayoría, y son gente que ha dignificado también la música asturiana. Eso es lo que yo pido para los cantantes también, para los intérpretes de canción asturiana. Y esa es una reflexión que dejo aquí, y que si tiene alguna trascendencia esta reflexión, pues mejor que mejor. Y le quería pedir, con el permiso del presidente y todos ustedes, a Gonzalo, que tocase una obra, El Sol, más allá de la Asturias Patria Querida, que por cierto, yo quise cambiar y mi amigo Paco Rodríguez, entre otros muchos, no me dejaron. Y yo digo: tengo el alma dolida porque no puedo estar cerca de mi Asturias querida, tierra de los mis mayores, tierra de los mis mayores, tierra querida por mí, donde tengo la esperanza de quedarme a vivir. Eso es lo que yo propongo con porque este es el himno de los emigrantes, de los asturianos en Madrid, querido presidente. O debería ser, vamos. Perdón, sí. ¿Cuánto te oiremos cantar aquí un día? Ya canté hace... bueno, no estabas, ¿eh? O sea que no viniste, ¿eh? Vale. O sea, eso, no digas mentiras, que te crecen las narices. Estabas, ¿eh? Hombre, claro que bueno, yo estaré... Hago un compromiso formal ahora mismo aquí, tal, para Valentín. Cuando tú consideres oportuno, aquí estaré yo cantando para esta casa y para... Si hay una razón social que lo justifique mucho y benéfica, mucho mejor. Yo digo que me encantaría que esa canción la grabaras, porque es una canción nacida de un asturiano, no como Asturias Patria Querida es de un cubano. No, esto es la Asturias Patria Querida de ese cubano, pero cambiando... No, yo no tengo nada en contra de la... Porque además, una vez le di... O sea, cuando
pretendimos hacer esto, te acordarás, Paco, que te consulté a ti, consulté a Antonio Gamonera y consulté a Pedro de Silva. Y a Pedro, yo tengo muy mala memoria, y cuando le digo a Pedro, oye, pretendo cambiar esto, ¿a ti qué te parece? Dice, te recuerdo que yo firmé la ley para hacer este himno del Principado. Yo, hostia. Pues no dije nada, querido Pedro. Dice, de todas formas, hazlo. Bueno, finalmente no lo hice, pero tengo ahí la cosa siempre, porque a mí, oigan, miren, eso de, como es Asturias, padre querida Asturias de mi memoria, quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones, tengo de subir al árbol, tengo de coger la flor y dársela a mi morena. Ay, me parece menor. Pero eso le gusta a los obispos. Claro, y entonces cuando los obispos y los curas dicen, espero que nadie se sienta molesto por esto que voy a decir, cuando se refieren a la mi morena, ¿a quién se refieren? ¿A la Marillates o a la sobrina? Bueno. No, aquí no dijo que a la Virgen de Covadonga. Claro, ves, sí, no, sí, siempre hay una salida. Hay más salidas que En las cuevas siempre tienen salidas. Sí. Bueno, no, y a ver, en definitiva, le querría pedir a Gonzalo que tocase una pieza él solo para subrayar esta glosa que hice de los gaiteros y de la música de gaita. No sé, Gonzalo, ¿puede ser? Sí, claro. A ver, bueno, con permiso de Joaquín, he pensado que quizás en este día también en homenaje a él, bueno, que digo que con permiso de Joaquín y también siendo hoy un día en homenaje a él, creo que un buen momento para tocar una pieza sería sobre todo tocar una composición suya. Espero no estropearla mucho, Joaquín. Este tema que voy a tocar es un son de arriba, pero con una perspectiva no ligada, digamos, al rol funcional de la gaita, no de, como decía Joaquín, de Prao, de Chigre, ¿no? Sino un son de arriba con un carácter de escucha, más que de acompañamiento al baile. Es decir, es un son de arriba compuesto por él muy bueno, de hecho, a modo de fantasía, dedicado más a la interpretación y a la escucha que al fin propio del son de arriba, que es el baile. Entonces, bueno, espero hacerlo lo mejor posible y que les guste.
a entregar un ramo de flores también a Isabel. Antes de, como siempre se esconde. Antes de terminar, Isabel. Persigo como la primera vez. Bueno, si no hay más intervenciones, pues ahora tenemos todos una en conjunto, que es el cantar nuestro himno hermoso, aunque pueda ser elaborado. ¿Cuál letra? Es en definitiva un himno también de alegría, de manera que por favor todos de pie cantamos en Asturias, patria que